Escuchas Encomienda News, tu canal de podcast de noticias breves de la Encomienda Mayor de Castilla. Bienvenidos a un nuevo episodio semanal de Encomienda News, donde vamos a repasar las principales noticias que hemos publicado en nuestra revista digital Encomienda Mayor de Castilla y que puedes consultar y ampliar en la página web encomienda.es. Muchas veces hemos escuchado que el ser humano no es bueno, que tiende al egoísmo, a la traición, al mal, en definitiva. La verdad es que razones no faltan para pensarlo. Sin embargo, me resisto a tomarlo como un dogma y como algo definitivo sin posibilidad de cambio. El sistema nos ha hecho volvernos cómodos, individualistas y, por qué no decirlo, egoístas, a pensar únicamente en nosotros mismos. En el beneficio propio, en lo único que nos beneficie a nosotros mismos. Si nos unimos y aparcamos nuestras diferencias, somos más fuertes. Que si ponemos toda la atención en aquello que nos perjudica a todos por igual, no hay ricos ni pobres, ni altos ni bajos. Un buen día o un mal año nos hace despertar de esa pesadilla que nada tiene que ver con los españoles. Somos un pueblo ejemplar, lleno de grandes virtudes y enorme valor. Un pueblo capaz de las mejores gestas y con un carácter genuino y con unos ideales profundos que se crece con la adversidad. Que nadie nos haga creer lo contrario. Y además, estas circunstancias tan difíciles nos dan la razón a quienes vemos en los españoles un pueblo ejemplar. Hemos visto cómo nos organizamos para llevar en quad, si hace falta, a quien ha quedado incomunicado alimento o medicinas. Hemos puesto nuestro tiempo y nuestros vehículos todoterreno para auxiliar a los más débiles, sin pedir nada a cambio. Hemos cogido picos, palas, y nadie ha preguntado ni de qué partido eres ni a quién votas. Los españoles en general y los vecinos de Villarejo en particular, cuanto más duro nos van dando, más fuertes nos vamos quedando. Bienvenidos estos tiempos difíciles, porque ellos serán la depuración de los débiles. Os dejo con unos consejos de publicidad y José Julián, cuando quieras. David, creo que nuestro colaborador, Óptica Olayo, tiene algunas cosas que contarnos. Hola, soy Juan Antonio de Óptica Olayo. Por favor, contactad con nosotros a través del teléfono fijo 91 874 43 28, a través de mi teléfono particular, el 669 84 6982, a través del correo electrónico pacientes@opticaolayo.es y buscad información en opticaolayo.es o en el Facebook de Óptica Olayo. Gracias. Bueno, pues después de ver lo que nos tenía que contar nuestro amigo Olayo, desde su óptica, vamos a comenzar con la actualidad, lo que más importa, incluso por encima del COVID-19, con lo que está haciendo Filomena, los estragos que ha causado y que sigue causando, particularmente lo que nos importa aquí en Villarejo de Salvanés. Pues sí, comenzamos con el tiempo, David. Ya avisamos hace 2 semanas de lo que venía y gracias a nuestros amigos del tiempo.es, y aunque era muy difícil de creer, al final yo creo que hasta se quedaron cortos, ¿no? Se quedaron incluso un poco cortos, visto lo visto. Y es que estaba previsto, la nevada desde luego estaba prevista, el frío con mayúscula era prácticamente seguro, porque muchas veces las nevadas, como te contaba, es fácil equivocarse, pero el frío y los vientos se equivocan muy pocas veces, porque eso está muchísimo más controlado. Y bueno, pues para este fin de semana va mejorando la situación, subiendo las temperaturas diurnas hasta 6-7 grados, con las nocturnas siguen estando muy frías, seguimos teniendo heladas fuertes durante este fin de semana. Y atención, porque tendremos una semana con algo de lluvia prevista para el miércoles, con temperaturas relativamente suaves a partir de entonces. Comparadas con las que hemos tenido, pues son casi tropicales, pero bueno, sobre todo las mínimas por fin estarán por encima de los 0 grados. Hombre, por lo menos, ya que durante estos días dura la nieve en los tejados, en el campo, encima de los olivares, que
va a hacer bastante daño al olivar. El atemperamiento de las temperaturas, la subida de las temperaturas, aunque sea leve, va a provocar que poco a poco y de forma progresiva el hielo vaya desapareciendo, vaya apareciendo algo más normal, lo que estamos en nuestras calles, nuestros vehículos y nuestros campos, porque como de seguir así el tiempo por debajo de 0 grados, esto podría durar pues semanas y semanas, pero esto va a venir muy bien, principalmente para que recuperemos de verdad la normalidad a nivel de movilidad, nada que ver con el COVID, pero quitándonos de en medio ya todo este temporal de nieve que nos ha traído Filomena. Pues sí, David, además, según la EMET, esta ola de frío va a ser además la más larga de los últimos 20 o 30 años. Es decir, vamos ya, prácticamente vamos a hacer ya las 2 semanas. Son dos semanas, desde las primeras nevadas, 2 semanas prácticamente. Efectivamente, frío intenso durante 2 semanas, así que bueno, junto con la famosa borrasca Filomena, está claro que esta ola de frío van a pasar a la historia como un evento de lo más singular y extraordinario. Y como te decía, el tiempo.es, si quieres, David, vamos a hablar de todo lo que ha pasado. Es decir, acabamos aquí la predicción del tiempo, que es bastante sencilla, y vamos a hablar de lo que ha pasado esta semana, que ha sido mucho. Sí, vamos histórico. A recapitular un poco las cosas que han ido sucediendo, cómo se han ido dando todos los acontecimientos para ver ahora con un poquito de perspectiva cómo hemos llegado a esta situación en la que incluso la ciudad de Madrid prácticamente estaba aislada. No digamos ya los pueblos que estamos un poquito más lejos de Madrid o con menor posibilidad de movilidad, pero hasta incluso la capital se ha quedado casi sin poder ni acceder ni salir de ella, incomunicada. Sí, pues como te decía, el tiempo.es acertó, es decir, se previó frío polar siberiano toda esa semana pasada, con temperaturas registradas que bajaron hasta los 8 grados bajo cero en pleno centro de Villarejo. Esto está registrado en la estación meteorológica oficial de la Comunidad de Madrid, no es un termómetro que tengamos ahí en casa. Entonces, imagínate en el campo, sobre todo en las zonas bajas, Badenes, etcétera, porque ha habido inversión térmica y el frío se ha dejado sentir sobre todo en esas zonas. Mucho, sí. Ya esto es así, esto ha pasado así además porque, por ejemplo, Arganda del Rey, en esas mismas estaciones oficiales, ha registrado los 12 bajo cero en la noche más fría. Y bueno, David, más que esas efemérides de las que seguramente nos hable bastante Juan Pablo Garnacho en su sección, o quizás la próxima semana, quizás le podamos tener aquí, lo que llamó la atención es el frío constante durante las 24 horas, todos estos días. Sobre todo los días como el martes y el miércoles después de la nevada. Mucho frío, las temperaturas estuvieron más horas del día por debajo de 0 grados que por encima. Sí, es que de hecho la media de temperatura de esos días fue por debajo de los -2. Por debajo de -2. Es que estaba el sol de fuera, que es lo que es el anticiclón, brillaba el sol, pero en ningún momento deshizo el hielo ni deshizo la nieve, sino que al revés, lo mantuvo, lo ha estado manteniendo durante toda esta semana, merced a esas temperaturas. Eso es lo grave del asunto. Si no, quizá no estaríamos hablando ahora de toda esta situación de incomunicación y de dificultad de movilidad para los peatones incluso. Es que ha sido eso. Lo grave ha sido la bajada tremenda y drástica de temperaturas. Pues nos lo dirá seguramente Juan Pablo, pero es posible que ese martes 12 de enero de 2021 pase a la historia como uno de los días más fríos, si no el más frío, desde luego desde que tenemos registros en la encomienda desde 2007. Luego, muchísimas curiosidades. Por ejemplo, las variaciones, lo que comentaba David, las variaciones de temperatura al anochecer. Esto también está registrado en la estación, es decir, no lo estamos inventando. El martes, tanto el martes como el miércoles, de las 5 de la tarde a las 7 de la tarde, es decir, en esas 2 horas cuando se va el sol, ahí es cuando empieza la temperatura se desploma 10 grados. En tan solo 2 horas, 10 grados. O sea, pasando de 4 grados a -4 en solo 2 horas. O sea, es algo impresionante. Muchas cosas curiosas que van a quedar ahí en nuestra retina, ¿no? Esto, la verdad es que nos daría la risa, sería poco menos que una anécdota si no fuese por los daños que esto ha podido provocar y puede provocar por añadidura a los que ya estaba provocando la pandemia, porque que no nos podamos mover, bueno, pues hasta cierto punto puede ser incluso positivo, pero los daños que va a causar particularmente en la agricultura, estos fríos, estas heladas, este mantenimiento de la nieve en los campos, no es bueno. La nieve está muy bien, humedece mucho la tierra, hace que la absorba bien, que se empape, pero el hecho de que llevemos prácticamente 8 o 10 días
con hielo, porque ya no es nieve sino hielo, y con frío en nuestros campos, esto es grave. Esto es grave porque va a hacer más daño que beneficio a la agricultura, sobre todo, que son los grandes perjudicados. No, seguramente los chapistas lo lleven mejor, porque golpecitos tontos con los vehículos hay un montón. Pero esto hay que intentar, por lo menos las administraciones, tomar buena nota para que cuando hay una previsión que más o menos pueda acercarse a lo que ha pasado, estar un poquito más alerta y ser un poquito más previsores a la hora de tener, aunque haya cosas que son impredecibles, porque la naturaleza no siempre es previsible, pero tener un poquito más de previsión y de organización. Esto nos tiene que servir para aprender, por lo menos. Pues sí, también para aprender en el caso de la revista Encomienda, porque tengo que pedir relativas disculpas, ya que cuando tenemos un acontecimiento catastrófico como de estas dimensiones, porque ha sido una catástrofe, David, es decir, ha sido una catástrofe sin paliativos. En toda regla. Y sobre todo, además, de alcance tan general. Es decir, yo creo que hasta incluso una riada al final se localiza más en las zonas afectadas, sí, pero esto ha sido una catástrofe general. Donde mires. Ha hecho de todo por todos los lados. Pues es difícil desde un medio como la Encomienda y incluso desde medios más generalistas y más potentes seguir la actualidad al ritmo tan frenético que se mueve, porque al final nos hemos tenido que contentar con publicar las noticias más importantes, los resúmenes y sobre todo las que afectan a nuestro pueblo, porque claro, la información publicada durante la nevada ha sido tan grande que solo hemos podido reflejar en nuestra página eso, es decir, lo más importante. Afortunadamente, en este caso, los programas de mensajería instantánea, las redes sociales, etcétera, pues son muy potentes y se han demostrado ser una herramienta fundamental cuando suceden estas cosas. Muy ágil porque la verdad sociedad ha estado muy informada efectivamente. Y además ha permitido organizar y participar en rescates a miles de personas. Es que lo que en un primer momento parecían únicamente fotografías de postal navideña se fue transformando en necesidad de trabajos, en solidaridad, incluso en drama, porque hay gente que se ha quedado sin sus medicinas, sin alimentos, sin agua, sin gasóleo, sin electricidad, que estamos en 2021 y hay gente que no tenía electricidad en sus domicilios. Hemos pasado de lo bonito, la anécdota, directamente en cuestión de horas, a un drama, no general, pero sí particular en muchas ocasiones y de mucha gravedad. Y nosotros, en nuestro medio, poder cubrir todo ese abanico de acontecimientos no es fácil, y las nuevas tecnologías, que siempre las criticamos porque tienen partes negativas, en este caso sí han servido para poder salir de este atolladero en el que nos ha puesto Filomena. Yo creo que este episodio en el que estamos comentando todo lo que ha sucedido merece la pena guardarlo en la hemeroteca, todos aquellos que nos escucháis y nosotros, por supuesto, porque seguramente dentro de unos años veamos con cierto asombro de lo que fue capaz Filomena en medio de una pandemia y de lo que fuimos capaces los vecinos de Villarejo cuando las cosas se ponen turbias de verdad y hay que arrimar el hombro y agachar el riñón, como hemos hecho todos los vecinos sin distinción. Pues sí, David, y si quieres vamos a hacer un relato. Un resumen, sí, a ver, de los acontecimientos de toda esta catástrofe aquí en Villarejo, a ver cómo ha sido todos esos días, uno tras otro. Pues comenzó a nevar en la madrugada del jueves 7 de enero. Empezó con relativa fuerza hasta entrada la tarde, pero luego paró. Y bueno, dejó una capa de unos pocos centímetros que digamos que fue la base, ¿no?, de lo que iba a venir. Eso fue la parte bonita, avance, ¿no? Eso fue la parte bonita. Sí. Exacto, y ya dejó Villarejo, ya se quedó totalmente blanco, es decir, ya se quedó nevado, pero con una capa, fue una nevada de las habituales, sí, ¿no?, de estas que han caído de vez en cuando. Y bueno, fue una noche tranquila, hasta incluso templada. No bajó de -2. No hacía un frío extremo, es verdad, es cierto. Efectivamente, la catástrofe se hizo esperar y comenzó alrededor de las 11 de la mañana del viernes 8 de enero. Ahí fue cuando empezó de repente ahí empezó a nevar. El jaleo. Comenzó a nevar como dices tú, como si no hubiera mañana. Como si no hubiera mañana. Es decir, sí, efectivamente. Y no paró, es decir, no paró, pero que no paró hasta las 4 de la tarde o las 5 del sábado 9 de enero. De hecho, el pasado episodio de Encomienda News lo estábamos grabando aproximadamente a esta hora, el sábado día 9, y lo que veíamos por la ventana, que yo tengo aquí una ventana a mi izquierda, los edificios que tengo enfrente, prácticamente a 10 metros, no los veías, yo no los podía ver por la intensidad de la nevada que había. O sea que se barruntaba que la tragedia a partir de la tarde del sábado, y efectivamente así fue.
Así fue. Sí, fue especialmente traumática, fue la noche, ya que nos acostamos con unos centímetros y nos levantamos con más de medio metro. Sí. O sea, así de simple. Es decir, la noche esa del viernes al sábado fue terrible. Y además no dejó de nevar, es decir, que toda la mañana estuvo nevando y con temperaturas además muy bajas, es decir, que se fue acumulando, en fin, fue fraguándose lo que era la tragedia. Eso en cuanto a la nieve y de temperaturas, ¿qué podemos decir? Porque hubo variaciones que al principio auguraban que la cosa iba a durar poco, pero luego vino el anticiclón y el bofetón. Claro, las temperaturas, la verdad es que no fueron muy frías durante la nevada, David, fueron bastante templadas, entre -1 y 1 grado, no fue mucho más. Incluso la noche del sábado al domingo fue bastante llevadera, no bajó 2. Incluso la noche del domingo al lunes tampoco fue demasiado fría. Es decir, digamos que la naturaleza nos dejó un poquito de margen para haber quitado algo de nieve. Pero lo malo comenzó a partir de la noche sobre todo del lunes al martes. Del lunes al martes. El domingo al lunes ya fue un poquito más dura, pero sí. El domingo, sobre todo del lunes al martes. Es decir, toda la nieve que no se quitó antes de ese momento se convirtió en un problema. Y las temperaturas nocturnas empezaron a caer con una fuerza que, en fin, que hacía décadas que no veíamos. Bueno, y seguimos viendo, porque siguen cayendo estos hielos a diario. No, es que están... y bajamos... Durante todo el día prácticamente helando. Durante todo el día helando, que es lo grave de todo esto. Bajamos hasta los 4 grados negativos el lunes, bajamos hasta los 8 grados bajo cero el martes, pero también el miércoles. Es decir, fueron 2 días seguidos con una helada de 8 bajo cero en Villarejo. Y desde el lunes, además, te puedo decir que ninguna noche ha estado por encima de los -4, -5 grados. O sea, es algo inaudito. Es que de verdad lo que se notaba bien era que salías al sol, la ausencia de viento no te daba la sensación de un frío tan intenso, pero si te ponías a andar por cualquier calle de Villarejo con las manos descubiertas, las manos se te quedaban heladas. Y decías, bueno, yo mismo decía, pero si está el sol de fuera y no hay viento y tengo las manos como un granizo, como suele decirse. Yo me acuerdo de que la gente decía, jo, qué bonito y qué nieve tan bonita y qué preciosidad, sí, preciosidad, hasta que si estás en casa viéndolo con una taza de té o con un café y jugando al parchís. Pero cuando tienes que hacer alguna cosa en la calle, la nieve deja de ser bonita para ser un problema. Bueno, ese ratito que estás en la casa, porque luego al final tendrás que salir en algún momento. Y el problema es que cuando sales no puedes abrir la puerta. entonces se convierte en un problema. Y sobre todo se convierte en un problema cuando cae más de medio metro de nieve y además la temperatura baja a -8. Y se hiela. Es decir, eso es una catástrofe con todas las letras. Y quiero resaltar además que se vieron por las redes sociales algunos refranes de estos típicos sobre las bondades, las supuestas bondades de la nieve. Y la verdad es que tengo que decir que eran bastante inoportunos y mal traídos, porque esto ha sido una catástrofe. Es decir, solo hay que darse una vuelta por el campo para ver lo que ha pasado y darse cuenta además que no solo no va a traer ningún beneficio, sino que ha sido una verdadera catástrofe. Se habla además de declarar toda la zona centro de España como zona catastrófica. Tanto es así que hace pocos días, no sé si ahora mismo creo que fue ayer o antes de ayer, nos visitó el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, con la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, precisamente para ver in situ el daño que van a hacer la nevada y el mantenimiento de la nevada encima de los árboles, de las cepas del viñedo, del olivo, porque los va a secar. Y en el sureste y aquí en Villarejo recibimos la visita del vicepresidente de la Comunidad de Madrid precisamente porque no es una broma lo que está sucediendo a nivel... Claro, cuando cae la nieve en el centro de la ciudad se monta el lío de la movilidad, de los vehículos, de poder resbalarse, pero cuando tienes una explotación agrícola y tienes una semana, 8 o 10 días, hielo encima del olivar y hielo encima de las cepas, el problema no es la nieve, el problema lo tienes tú. Porque eso es grave, eso es muy grave. Si añadimos lo que pasaba ya con el COVID-19 y la dificultad que hay para sacar adelante las explotaciones agrarias, esto ya es, pues, efectivamente, una catástrofe sin precedentes. Y se produjo ya en las zonas urbanas, como bien dice David, esta catástrofe produjo además un colapso total de todos los servicios. Y absoluto. Parece algo surrealista, pero la gente se quedó incomunicada en sus casas. Pero no en Villarejo, o sea, en muchas zonas de la capital. Cualquier urgencia, cualquier necesidad tuvo que esperar incluso varios días. Es decir, eran obligatorias las cadenas y solo se podía mover los 4x4 para circular en ciudades como la capital, como Madrid. Ya no hablamos de pueblos, o sea, como ciudades como Madrid.
Carreteras secundarias como la carretera de Carabaña y Tielmes, sinceramente ahora mismo no sé cómo estarán, pero desde luego el jueves estaban todavía llenas de nieve, o sea, todavía no había pasado nadie por allí, estaban todavía con nieve. Otras como las de Belmonte, Valdaracete o Villamanrique permanecían abiertas el miércoles, pero para circular con mucha precaución. Se han dado cosas surrealistas. En la Nacional 3 fue necesario el uso de cadenas. En la A3 el uso de cadenas en la Nacional 3 durante todo el fin de semana hasta el domingo. Y los accesos a Villarejo permanecieron impracticables hasta el sábado por la noche prácticamente. Hasta yo mismo, cuando ya paró la nevada y pasaron unas cuantas horas. El sábado pasado, cuando todavía no estaba helada del todo, no se había, la nieve estaba caída y todavía se podía mover con cierta facilidad, salí a dar un paseo por los accesos, que entonces los operarios del ayuntamiento estaban intentando hacer practicables los accesos y salidas de la localidad. Yo soy bastante alto, mido 1,82, la nieve me llegaba a la rodilla por la parte de los accesos a la localidad. O sea que imaginemos eso 2 o 3 días después, helado como un bloque de cemento. Exacto. Eso nos tiene que dar la magnitud de la tragedia de todo lo que ha sucedido aquí. Exacto. Y luego en el tema de autobuses, David, los autobuses de Villarejo colapsó, es decir, el servicio colapsó el viernes 8 y no volvió hasta el lunes prácticamente con muchas restricciones. Todavía el día 12, el martes, apenas se podía circular y algunos pueblos como Valdaracete, Ebrea o Belmonte directamente se los saltaban, es decir, seguían incomunicados por autobús porque no se podía circular. Eso me pilla bien de cerca, conozco bien el gremio y es verdad que estuvo suspendido no solamente el transporte interurbano, la empresa que tiene la concesión para transportar viajeros de aquí hasta Madrid, sino incluso Madrid capital. O sea, para ver la magnitud de la tragedia y del problema, pues por lo menos 2 o 3 días sin transporte ni urbano ni interurbano. No se podía circular de ningún modo en transporte público. A partir del martes se empezaron a abrir horarios y algunas líneas, tanto en Madrid como algunos horarios aquí en la periferia, pero hasta mitad de semana no se ha podido recobrar una cierta normalidad en el transporte interurbano hacia Madrid. Y en el pueblo ya ni hablemos. Correcto. En el pueblo ya es, vamos, lo del pueblo es tremendo. Exacto. Sí, luego aparte las actividades deportivas, extraescolares y el propio colegio pues se empezó a posponer, es decir, primero se hizo una intentona, ¿no? y se pospuso, recuerdo, al miércoles 13, se iba a empezar el colegio el miércoles 13, esa fue la primera comunicación de la comunidad, porque yo creo que estaba todo el mundo un poco a verlas venir, ¿no? Como se suele decir, no sabía muy bien lo que había pasado, el alcance, y luego enseguida se atrasó al lunes 18, y al final se ha vuelto a atrasar, sí, porque hay muchos colegios que tienen muchos desperfectos y incluso los accesos siguen impracticables en muchos colegios. Es decir, incluso para acceder todavía hay nieve y no se puede acceder. Y estamos hablando, David, de que ha pasado más de una semana. Más de una semana. Es que llevamos 10 días y seguimos sin saber exactamente cuál va a ser la fecha por lo menos para recuperar la vida docente. Yo he visto imágenes ayer mismo de que los propios padres en diversas localidades se han tenido que poner manos a la obra para limpiar patios, accesos, para poder recuperar de una forma más rápida la normalidad en las clases, porque es imposible recuperarla a corto plazo como estaba previsto, ha sido totalmente imposible. Las clases al final, teóricamente, empiezan el miércoles que viene. Eso es. Es decir, esa es un poco la fecha que se ha puesto nueva y bueno, esperemos que así sea. No está nada claro, pero bueno, vamos a confiar en que se sea. Y bueno, David, vamos a hablar de nuestro pueblo. ¿Cómo se vivió sobre todo en Villarejo? Pues se vivió de una forma muy dura. Yo creo que ha sido un infierno para todos. O sea, vecinos, autoridades, se han vivido momentos difíciles, yo creo que de mucha frustración. Se han visto enfados que además han hecho virales por ahí, enfados bastante llamativos de la gente, enfados por cualquier cosa. El ayuntamiento, además, con la ayuda de unos cuantos voluntarios que prestaron sus máquinas excavadoras, han sido los que han quitado lo gordo en las vías principales, lo más llamativo. Y luego los propios vecinos organizándose por grupos, con picos y palas han limpiado los accesos a sus comunidades, a sus casas, sus viviendas. Pero ha sido muy duro. El miércoles día 13, el miércoles día 13 de enero, todavía zonas como el Barrio Alto, gran parte del Barrio Alto y muchas otras seguían impracticables. Para poder caminar, ya no para el vehículo, para poder caminar. Cada uno con lo que teníamos a mano. Hemos tenido que intentar desatascar pues, nuestros portales, los tejados que nos venían cerca, intentar que los desprendimientos fuesen controlados, intentar por lo menos que los accesos, porque se preveía, lo estábamos viendo,
que esto iba para largo, que no era, bueno, pues a ver si llueve y deshace la nieve y todos están contentos. Esto, como se ha visto ahora, no era para un día o para dos. Había que arremangarse, aguantarse un poco el frío y aguantarse, a pesar de la pandemia, salir a la calle y junto con el resto de vecinos intentando guardar, por lo menos de la mejor forma posible, las medidas de seguridad, ponerse pico y pala. He visto gente con destornilladores, con espátulas, con recogedores, porque a todo el mundo esto nos ha pillado a contrapié. Me gustaría, sí, en este episodio, sobre todo dar las gracias y resaltar la labor importante que han tenido un grupo de voluntarios que han puesto a disposición de todos los vecinos sus vehículos 4x4, sus quads, para llevar a sitios que, como comentaba antes José Julián, se han quedado incomunicados con la nevada, personas mayores que no han podido recibir alimentos, que no tenían sus medicinas, que no tenían agua porque se han congelado las tuberías, que no había electricidad, que no tenían calefacción. Y en estos momentos tan duros es cuando se pone bien de manifiesto lo que somos los vecinos, unos con otros, que a pesar de que la pandemia puede haber surgido, pues, haber sacado de cada uno de nosotros una parte difícil de egoísmo o de hartazgo y de cansancio, cuando llega un temporal así que nos afecta a todos por igual, porque ha sido a todos por igual, sale lo mejor de cada uno de nosotros, y la verdad es que hay que poner de manifiesto esas actitudes positivas muy buenas con estos voluntarios que hicieron un grupo para que aquellos que necesitaran ayuda de algún tipo llevar a personas al hospital de Arganda, a Madrid, que hemos visto también personas que han llevado vecinos de cierta edad a los hospitales, y esto sí que es de agradecer y hay que realzar esta labor y ponerla de manifiesto, porque no, el ser humano tiene cosas muy malas, pero cuando vienen mal para todo el mundo, al final acaba sacando lo mejor de nosotros. Y por supuesto esas escenas que hemos visto casi graciosas de enfados y de cabreos es el hartazgo que todos tenemos ya de todo el tiempo que llevamos sin poder hacer una vida normal por culpa del COVID-19. Además, comenzando el año, nos viene Filomena a tocar un poco más la moral. Efectivamente, ha habido, también te quería decir, David, un poco por resaltar también los destrozos. Es decir, ha habido muchísimo peligro por estas placas de hielo, pero ha habido desperfectos en tejados, uralitas, tejados finos de corralizas hundidos, garajes totalmente derrumbados, como por ejemplo el de Ahorramás. Sí. El de Ahorramás se derrumbó, un garaje además nuevecito que se ha hecho hace nada. Son los tejadillos. Muros, incluso muros que se han derrumbado. En la calle Toril, si no recuerdo mal, se ha caído un muro. O sea, con todo el riesgo que eso conlleva, se ha caído el muro entero de una pared. Luego, muchísimos cables de la luz y de teléfono caídos como consecuencia del peso de la nieve. Y luego una cosa muy llamativa también, que esto cogió toda la gente igual, fue el desabastecimiento de los supermercados. También, porque los camiones, al no poder llegar a los supermercados, pues se empezaron a quedar las estanterías vacías. Y ha habido verdaderos problemas. O sea, muchísimo más que los que se pensaba que iba a haber cuando empezó la pandemia, que al final no hubo ningún problema. No hubo ninguno. Y esto sí, esto sí que ha parado de verdad la distribución de alimentos. Esto sí que la ha parado de verdad, porque se tuvo que poner la Dirección General de Tráfico manos a la obra junto con el Ministerio de Fomento para intentar por lo menos crear corredores más o menos limpios para que estos camiones pudiesen salir de donde estaban atrapados y llegar a sitios de primera necesidad. Porque había, sin ir más lejos, que parece que ya lo hemos olvidado, las vacunas tienen que llegar a los sitios para poder distribuirse y seguir aplicándolas. Los supermercados se han quedado, hemos visto fotografías que parecía poco más o menos que de la Segunda Guerra Mundial, sin abastecimiento de ningún tipo. Y esto sí es grave. Esto sí que nos da un poquito la magnitud de lo que ha sido de verdad esta Filomena añadida al COVID-19. Y luego se han visto cosas totalmente surrealistas, como calles cortadas en Villarejo con balizas alertando del peligro durante varios días. Es decir, de un peligro inminente, pues era como que podían caer hielo de los tejados, por ejemplo, o el propio suelo, que estaba impracticable, y así fue imposible quitar el hielo, ese hielo pegado, que no se va a quitar seguramente hasta que llueva o hasta que cambien las condiciones. El centro de salud, además, informó del cierre de consultas el pasado domingo 10 de enero, debido a las dificultades. Es que también el centro de salud tuvo que cerrar. Ha habido problemas con la recogida de basuras en prácticamente toda la Comunidad de Madrid. Eso es. Se ha estado sin servicio durante varios días.
Y, en fin, el ayuntamiento ha tenido que poner todo de su parte, ¿no?, para intentar paliar todos estos problemas. Incluso puso en marcha un servicio de ayuda telefónica para interesarse por los vecinos más vulnerables. Y además hay que decir que eso fue prácticamente al día siguiente de amanecer la nevada grandísima. Fue cuando, a partir de ese momento, personal del ayuntamiento llamaba a las personas mayores, sobre todo con dificultades para moverse, porque hasta para una persona joven era difícil poder moverse por la localidad. Y hay que decir que el ayuntamiento reaccionó de forma rápida, por lo menos para ver qué necesidad tenían esas personas, porque posiblemente quedaran sin teléfono, sin luz, sin posibilidad de medicinas, de alimentos, y la verdad es que eso, a pesar de que nos pilló un poquito a contrapié, reaccionamos todos, tanto administraciones como los vecinos, de una forma rápida, ágil y eficaz. Sí. Y bueno, David, el desastre total en el campo. Como hemos comentado al principio, el campo, los parques, tras la retirada de la nieve, pues ya lo hemos visto, infinidad de árboles rotos, algunos además irremediablemente, es decir, partidos por la mitad. Hemos visto olivos aplastados, ramas destrozadas, las aceitunas en el suelo. Ya veremos si se han helado. Es posible, ya que estas heladas tan fuertes, tantos días continuados, ya veremos lo que pueden traer. Ojalá que no, y nos vuelvan a sorprender los olivos con su fuerza. Nuestros amigos Depósito seguro que nos dan mucha más información, seguramente en cuanto se pueda reanudar la campaña de recogida de aceituna, porque les ha pillado justo en la mitad de la campaña. Según Asaja, apenas se había recogido el 20% de lo que esperaban recoger en esta campaña. Hasta decir, que sí, no, el desastre puede ser importante. Hasta que no pase la nevada y se pueda acceder de nuevo a los campos y se pueda evaluar todo el daño que ha hecho Filomena, no vamos a saber la dimensión de la que nos ha caído. Lo que sí me gustaría, antes de pasar ya con los titulares del COVID-19 y la situación epidemiológica de nuestra localidad, son dos consejos muy rápidos a la hora de cuando surgen heladas o nieve. A nivel de vehículos, que es lo fundamental que todos tenemos que tener claro, primero, los limpiaparabrisas, intentar que no estén pegados a la luna, porque el peso de la nieve va a romper los motores y va a impedir que funcionen. Hay que levantarlos para que el peso de la nieve no acabe con ellos, y nunca utilizar agua caliente ni nada parecido, porque lo único que puede hacer es romper la luna, romper los cristales. Utilizar siempre alcohol en un pequeño difusor, como el que utilizamos como limpiacristales, meter alcohol ahí, darle a las cerraduras, darle a los marcos de las puertas, porque si escurre el agua se queda helada e impide que se abran, y echar un chorritín de alcohol en el depósito de agua para los limpiaparabrisas, para que no se hielen los conductos, no se rompan y podamos salir en cualquier situación con nuestro vehículo a una urgencia en días en los que haya nieve y haya helada. Son consejos que mucha gente no los conoce, no los pone en práctica, y cuando necesitas de verdad utilizar tu vehículo no lo tienes disponible. Dicho esto, claro, José Julián, a veces lo evidente, ¿verdad? Es algo que vamos a coger el vehículo porque no le prestamos atención y ni siquiera podemos acceder porque se han congelado las puertas. Y eso, los que hemos trasteado con vehículos de gran tonelaje y por sitios de frío, estos truquitos vienen muy bien porque, ya te digo, te rompen los motores de los limpiaparabrisas, rompen los conductos del líquido, y al final lo que hacen es que no puedes utilizar el vehículo y te cuesta dinero. Una vez que ya pasa todo el temporal, tienes que aflojar el bolsillo para poner tu vehículo al día. Yo creo que ya, si te parece, José Julián, dicho estos consejos, podemos pasar a los titulares sobre COVID-19 y sanidad, empezando, como siempre, por la preocupante situación epidemiológica aquí en Villarejo de Salvanes. Pues sí, David, la pandemia no nos da ni un respiro. La nevada no ha hecho más que complicar, aún más en una situación de por sí muy, muy, muy compleja. Y es que los últimos datos epidemiológicos que salieron el día 12 de enero, tal y como nos temíamos, pues cumplieron las expectativas, las desgraciadas expectativas que nos esperábamos. Y es que el contagio se sigue acelerando y pasamos a una tasa de 2.700 por 100.000 habitantes. Villarejo tiene ahora mismo la segunda tasa más alta de la Comunidad de Madrid. Ahí es nada. Es algo anecdótico, pero vamos, solo Titurcia, me parece que es solo Titurcia la que nos supera. Eso es. En otras palabras, ha habido casi 200 casos confirmados de COVID, que con 7.400 habitantes que tiene Villarejo, pues es una cifra más que preocupante. Es muchísimo. Desde el principio de estas mediciones semanales, que como sabes comenzaron alrededor de junio, ha habido unas 642 personas con COVID en Villarejo. Estamos hablando del 9% de la población,
tela marinera, es el impresionante. 9% de la población. Es impresionante. Es una cifra impresionante. Y teniendo en cuenta que además mucha gente es asintomática y algunos habrán pasado síntomas leves, es decir, que muchos no están metidos ahí. Y no lo sabrán. Esas cifras. Y no lo sabrán, que es lo Exacto. grave de todo esto, que te conviertes en un arma de contagio sin saberlo ni tú ni los que están alrededor. Ese es el verdadero problema de esta pandemia. Exacto, y bueno, pues como decimos siempre, seguimos en esa curva exponencial. Es un contagio, una curva exponencial de un virus que ya conocemos perfectamente. Villarejo ha multiplicado por 30, la tasa en solo apenas 4 semanas. Teníamos una tasa de 95 y tenemos ahora una tasa de casi 3.000. Es decir, este es el COVID que parece que lo habíamos olvidado y que con la nevada parece que se nos ha olvidado también, pero no, ahí sigue. No, está ahí y haciendo de las suyas. Y nada, esta tasa de 2.700, para que nos hagamos una idea de la gravedad, triplica la máxima que se alcanzó en la segunda ola. Es decir, es el triple de la máxima de la segunda ola, que parecía que estábamos fatal, estuvimos confinados. Bueno, realmente es que estábamos fatal y estuvimos confinados, pero ahora estamos 3 veces peor que aquella vez. Y además, es llamativo. Y evidentemente, cuando las cifras empeoran, se recrudecen e intensifican y se ponen más restrictivas todas las medidas que ya había anteriormente para intentar contener esta tercera ola de la que tanto hemos hablado. Y efectivamente la Comunidad de Madrid ha publicado algunas normas más estrictas de las que ya había para intentar contener toda esta tercera ola, sobre todo en las localidades que tenemos más infectados. Se recrudecen un poquito más, José Julián. Bueno, ya te anticipo que serán más restrictivas probablemente en breve porque la epidemia está avanzando a una velocidad pasmosa, ¿no? En toda la comunidad y en toda España. Y ahora mismo vamos a centrarnos en Villarejo, que es de lo que estamos hablando, pero estamos hablando como siempre de brotes importantes, contagio comunitario, es decir, descontrolado. Hay un gran riesgo de coger el COVID en Villarejo ahora mismo, en cualquier lugar prácticamente. Y yo, de hecho, David, conozco personalmente a muchas personas contagiadas, personas hospitalizadas, y eso estadísticamente es una señal horrible, que indica que las cosas están mal. Es decir, porque cuando empiezas a conocer a las personas, conoces a la gente personalmente y sabes que fulanito, menganito están contagiados, es que hay mucha gente contagiada. Sí, porque cuando los contagios son de personas que dices, bueno, pues permaneces aislado durante 10, 12 días, pero cuando la gravedad de la situación ya implica que hay muchísima gente hospitalizada, ya la preocupación tiene que ser máxima porque se ha desbordado. Se ha desbordado no solamente aquí en Villarejo, sino que ya hemos visto que en todas las localidades de la Comunidad de Madrid aumentan los casos y a nivel nacional algunas regiones españolas están solicitando al Estado el confinamiento domiciliario, como al principio de la pandemia. Así es. Y bueno, pues la comunidad nos añadía algo que era bastante de esperar. Sí, era pues otros 15 días más de confinamiento este viernes. Ni más ni menos. Así que estaremos con estas medidas como mínimo, bueno, por decir algo, vamos a estar mucho más tiempo, luego, es hasta el 1 de febrero. Y al principio, cuando empezó nuestro confinamiento, éramos 6 municipios en la Comunidad de Madrid confinados, pero ya somos 19. Y además hay unas casi 50 zonas básicas de otros municipios mayores que también están confinadas. Entonces está claro que la epidemia está descontrolándose. No nos gusta sentirnos orgullosos en la encomienda de acertar las predicciones, pero es que esta la acertamos de pleno. Cuando hablamos hace algunos episodios te preguntaba yo hasta cuándo se podía un vaticinio, hasta cuándo podíamos estar confinados, y efectivamente la fecha que comentábamos era el mes de febrero, efectivamente. Sí, dijimos finales de febrero, sinceramente dudo que sea incluso finales de febrero, pero bueno, ya lo iremos viendo. Ya lo iremos viendo. Y las medidas del confinamiento son las que conocemos. Hasta el 1 de febrero pues se restringe la entrada y salida, excepto movimiento justificado, siempre con acreditación. Circulación por carretera que atraviese Villarejo está permitida. La libre circulación de la gente por el pueblo también está permitida, con las medidas conocidas de la mascarilla, etcétera. Y los aforos limitados, los locales comerciales al 50%, los bares sin servicio de barra. La hora de cierre se adelanta en toda la Comunidad de Madrid a las 23 horas. A las 23 horas. Para bares, sobre todo para los bares, la hostelería, cambia a las 23 horas. Los parques infantiles permanecerán cerrados y bueno, pues lo tenemos publicado en la encomienda y se puede consultar en muchos sitios. Cabe destacar que dentro de este apartado de COVID-19 y en lo que respecta a nuestra localidad, a Villarejo de Salvanés, hay que destacar la noticia que daba nuestro ayuntamiento sobre la iniciativa de formar a mediadores jóvenes
en la pandemia por parte de la Fundación Atenea y Misecam para formar un cuerpo de voluntarios que ayuden, en la medida de lo posible, a paliar todas las situaciones que genera este confinamiento debido al COVID-19. Sí, hay un vídeo muy interesante que podéis ver en la encomienda de esta iniciativa, de estos mediadores. Pues bien, si te parece, José Julián, una vez ya que hemos hecho un gran repaso y más de lo mismo, por desgracia, del COVID-19, vamos a cambiar un poquito el tercio y pasamos a sociedad y política, y dentro de sociedad y política, sin apartarnos del todo, por desgracia, del COVID, tenemos una entrevista que pone al descubierto importantes aspectos y carencias y asuntos a mejorar en nuestro centro de salud, aquí en Villarejo de Salvanés. Pues sí, no podemos decir que no conociéramos que había ciertos problemas en el centro, es algo constatable y bueno, no sé si aspectos a mejorar, como tú dices, yo creo que son más bien carencias. Y era la doctora Cristina Sanz, una doctora que ha pasado por el centro, que ha estado trabajando un tiempo en el centro y sin pelos en la lengua, en una entrevista en la cadena SER, pues nos daba una imagen casi tercermundista de la situación en el centro de Villarejo. Probablemente acrecentada, no digo yo que no, por la situación límite de estos últimos días, de la nevada, porque la entrevista se hizo en esos días. Y bueno, pero nos quedamos con lo esencial, que son los problemas de comunicación, que son constatables y que asegura dificultan incluso la gestión de la pandemia. Esperemos que esta denuncia pública que ha hecho la doctora pues haga que los responsables que tengan que solucionarlo pues finalmente hagan algo y lo solucionen. En muchas ocasiones lo hemos hablado fuera de micrófono. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué en Villarejo, en nuestro centro médico, que además somos un centro médico de referencia, tenemos estas dificultades y estas carencias? ¿Esto por qué? ¿A qué es debido todo esto? Pues yo creo, David, que en una palabra, porque el centro es pequeño. O sea, se ha quedado pequeño, mejor dicho. Yo creo que Villarejo y su comarca al final se lleva la gestión de una zona sanitaria mucho más amplia. Muy amplia. Yo creo que hace falta un centro más operativo, más moderno, más funcional. Un centro de especialidades. La zona es un área antigua. Sí. Claro, es una calle estrecha, como conoces. El edificio, la verdad es que es bonito, oye, porque es un antiguo hospital, es decir, es una cosa interesante y tal, pero yo creo que hace falta algo más en Villarejo. Al menos esa es mi opinión. Hasta entonces, hasta que se consiga algo mejor, yo creo que lo del tema de proporcionar una buena conexión, una comunicación, creo que no tiene que ser tan difícil. No sé, ahí es decir, yo creo que se puede tirar un cable desde muchos sitios y tienes conexión en cualquier sitio ahora mismo de Villarejo. Pero bueno, dicho lo dicho, esperemos que esta denuncia surta efecto y sobre todo que a largo plazo se ponga una solución definitiva, no al problema de la comunicación, sino al problema del centro médico. En general, es que no es diferente. Claro, claro. Aparte de los aspectos técnicos y las carencias que pueda haber a nivel de organizativo y funcional, a nivel logístico, creo que es el momento de pensar o de intentar por parte de las administraciones públicas de buscar una solución, a encontrar una localización más acorde a las necesidades que tenemos los vecinos, no solamente de Villarejo, sino de todas las localidades que al fin y al cabo, de las que Villarejo acaba siendo la referencia. Ya lo vemos, por ejemplo, en supermercados, que sacan sus supermercados al extrarradio, a sitios amplios, de fácil acceso, y creo que esto ha puesto de manifiesto la necesidad que tenemos en Villarejo de un centro médico con más dotación, con más personal, con mejores accesos y con una funcionalidad mucho más moderna para dar respuesta a las necesidades locales y comarcales. Si te parece, José Julián, vamos a algo, no sé si es más agradable porque acaba siendo todo infectado, nunca mejor dicho, por el COVID-19 y la pandemia. Y en este caso, dentro de las actuaciones y de las cosas que se dan en Villarejo de Salvanés en torno al año jubilar mariano en Villarejo, tenemos el aplazamiento de la conferencia Los Soldados de Lepanto. Sí, iba a ser el día 16 de enero, es decir, iba a ser hoy, en Villarejo, el sábado 16 de enero, en el santuario de Nuestra Señora de la Victoria de Lepanto, a las 6. Iba a ser a cargo, además, de José Cánovas García, coronel de Infantería de Marina, pero se atrasa finalmente, es decir, se va a realizar, está confirmado que se va a realizar, y va a ser el próximo 23 de enero, la semana que viene, a la misma hora, en el mismo lugar, con todas las medidas de seguridad. Y de nuevo, como broche de oro, nuestra incombustible colaboradora, Susana García Fraile, lanza de nuevo una nueva entrevista a la escritora con la escritora Jess Borring, José Julián.
Sí, es una escritora española de renombre, es esta cordobesa de nacimiento y catalana de adopción, Raquel Barco, que escribe bajo el seudónimo de Jess Barning. Es escritora de novela rosa y thriller paranormal. Tiene varios premios nacionales en esa modalidad, como el conseguido con la novela Conspiración en la noche. Y como siempre, Susana nos sigue descubriendo con su particular estilo estos talentos literarios enormes, estas opciones que muchas veces cuesta conocer entre ese mare magnum que hay de bestsellers y autores mucho más conocidos. Yo personalmente os recomiendo que visitéis su canal de YouTube, Letras con Alma, y su página web, donde vais a encontrar, aparte de estas entrevistas, muchísimo más relatos, ensayos, comentarios, anécdotas en letrasconalma.es. Y por nuestra parte, José Julián, no sé si queréis dar algún agradecimiento antes de que ponga fin a este episodio. Sí, agradecimientos como siempre a Comunicación del Ayuntamiento de Villarejo, forociudad.com por información del COVID, del tiempo.es, las diferentes asociaciones y entidades de Villarejo y prensa de la Comunidad de Madrid. Muchas gracias a todos. Pues nada más, hasta aquí este episodio. Como siempre nos despedimos invitándote a que amplíes la información que te hemos dado en este episodio en la página web encomienda.es, a que visites para poder ver este episodio y otros que tenemos en el canal de la Encomienda Mayor de Castilla en YouTube, y si lo prefieres, escuchar un podcast en tu aplicación favorita de podcast, Apple Podcast, iVoox y Spotify. Un saludo y hasta el próximo episodio.